Muy bien. Vamos a correr esto para acá, arribita, ahí está. Bueno, yo había preparado para que sea didáctico qué consecuencias trajo la pandemia y el COVID-19 en las contrataciones electrónicas, cómo impactó esto y qué efecto produjo, ¿no? Y vemos que la consecuencia de la pandemia fue que en estas contrataciones electrónicas se incrementó el principio protectorio del consumidor y también cobró fuerza el derecho humano de acceso al consumo. Esto lo vemos porque vemos que la pandemia produjo que cuando comenzó en abril y marzo del año pasado, la única manera que teníamos para poder acceder al consumo era a través de las contrataciones electrónicas. Esto trajo como consecuencia que hubieran muchísimas dificultades y complicaciones e incumplimientos por parte del proveedor. Entonces, la pandemia vino como a reforzar y a reafirmar el principio protectorio del consumidor que está plasmado obviamente en la ley 24240 y también en el Código Civil y Comercial. Y esto encontró sustento en la famosa, que todos conocemos, la frase de la vulnerabilidad estructural del consumidor en el mercado. El consumidor tiene una vulnerabilidad propia por el solo hecho de ser consumidor, por esa asimetría que existe en la relación de derecho del consumidor, en la relación de consumo. Y esa vulnerabilidad se incentivó, se incrementó como consecuencia de las contrataciones electrónicas. Por eso es muy importante reforzarlo. Y esto llevó a la protección jurídica del consumidor, viéndola como una obligación del Estado de proporcionar los procesos y las instituciones adecuadas para proteger al consumidor. El artículo 42 de la Constitución establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos del consumidor. También deberán aportar las instituciones y mecanismos para el restablecimiento de dichos derechos. Luego, como les dije, la otra consecuencia es que se vislumbra, se fortalece también ese derecho humano de acceso, porque necesitamos acceder a vivienda, alimentos, educación, medicina prepaga, etc. A todas las contrataciones que vamos teniendo, esas contrataciones son las que nos permiten gozar de estos derechos humanos. Ahora bien, se han dictado distintas disposiciones desde el año pasado, que son los famosos DNU, que estas disposiciones han sido para proteger los derechos de los consumidores. Ese ha sido el objetivo. Obviamente se pensó, esto nos lo dijo también el doctor Baroselli, que está a cargo de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, que obviamente ese era uno de los objetivos fundamentales. Por eso hubieron distintas resoluciones para retrotraer los precios, para que obviamente no se hicieran desalojos, como ustedes saben, en las locaciones, la suspensión de los cortes de servicio, el diferimiento de pago de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, han sido medidas que han empoderado el principio protectorio del consumidor en tiempo de pandemias. Y aquel consumidor que está realizando una contratación electrónica, obviamente que se encuentra hipervulnerable al momento de contratar. Esto surge así porque obviamente sabemos que la aparición de Internet es una cuestión revolucionaria en nuestras vidas y produjo modificaciones significativas en todas las relaciones sociales, laborales y personales, y aún más en el derecho del consumo. Vemos que este crecimiento agigantado de las contrataciones electrónicas y del comercio electrónico llevó a que personas creativas desarrollaran un sitio web para comprar y vender productos online, y el número de personas que se relacionan a través de Internet es infinita. Esto es lo que ha traído aparejada toda la problemática en esto de las contrataciones electrónicas. Ustedes saben que obviamente ahora con solo cliquear
se producen contrataciones y muchísimo dinero que está, obviamente circula online, con solo mover el mouse y apretar Enter, estamos inmediatamente adquiriendo distintos productos. Estos famosos sitios web, que es ahí donde quiero llegar, la actividad que realizan es que le ceden, a cambio de un precio, a todos los usuarios que ingresamos, la oportunidad de publicar productos o servicios que desean vender. Por ello se las considera a estos sitios web verdaderos shopping center virtuales, como dice Fernando Gina, que es uno de los profesores que también tenemos invitados y que va a hablar de neurociencia, pudiendo comprar desde un producto pequeño hasta un automóvil, con solo cliquear. Entonces, ¿cuál es la operación que se realiza con el titular o el responsable de este sitio web? Ponemos, por ejemplo, que es el que más utilizamos aquí en la Argentina, por ejemplo, Mercado Libre. ¿Cómo es la operativa que realiza? Percibe una rentabilidad por el espacio virtual que se cede, conocida como tarifa por espacio publicitario, más una comisión por las ventas efectivamente realizadas. Es decir, cobra estos dos ítems, tarifa por espacio publicitario y comisión por las ventas realizadas. Entonces, obviamente que ellos intervienen en la operación de compra-venta. Entonces, este crecimiento de las compras online, que fue una gran alternativa, ha incrementado, como les decimos, esta famosa vulnerabilidad. ¿Qué ha producido? Además de la mayor vulnerabilidad, se rigoriza el deber de información. Ustedes saben que las dos obligaciones que tiene el proveedor, que son la columna vertebral del derecho del consumidor, es la obligación de seguridad y la obligación de información. Ambas obligaciones se rigorizan, se fortalecen en las contrataciones electrónicas. Y vemos que ese titular de ese sitio web, el dueño de ese sitio web, utiliza alta tecnología. Y esa alta tecnología agrava o incrementa la responsabilidad del proveedor. Y se crean las redes contractuales, porque son contratos conexos. Esto es lo que les decía recién, el derecho a la información que tiene obviamente el consumidor se ve incrementado. ¿Por qué? Porque en estas relaciones de consumo, como dijimos que hay una asimetría de conocimiento, el consumidor es inexperto. Aunque nosotros consideremos que podemos manejar o sabemos cómo se manejan estos sitios web y que tenemos facilidad para adquirir productos a través de los mismos, el consumidor es inexperto y se enfrenta a proveedores profesionales que lo superan en recursos técnicos, financieros, logísticos, etc. Entonces, allí es donde nos encontramos como consumidores frente a un proveedor que ha creado un sistema informático experto y que es un profesional, que se encuentra frente a un sujeto inexperto que es el consumidor. Entonces, ese desconocimiento del usuario le hace pensar que es muy fácil, pero el problema es que cuando surge algún inconveniente, algún incumplimiento por parte del proveedor, es cuando el consumidor dice, ¿dónde reclamo? ¿A dónde mando un mail? Nadie me contesta, no me contestan los teléfonos, hay un teléfono que es un 0800 que nadie me contesta, o me contesta, como decimos todos, alguien de otro país que no entiende nada de lo que le estoy explicando, y ahí es cuando comienza, diríamos, la dificultad en las contrataciones electrónicas. Y en estas contrataciones electrónicas la operación está presentada bajo una apariencia de seguridad y genera en el sujeto, en el consumidor, la confianza que lo lleva a ingresar a ese mundo desconocido de la virtualidad. Y es el binomio conceptual que se utiliza en las contrataciones electrónicas, que es apariencia-confianza. La apariencia creada por el experto y la confianza transferida por el consumidor al proveedor. Da su confianza y cree efectivamente que el producto llegará a la puerta de su domicilio. Muy bien.
Esto es lo que esa apariencia, creada artificialmente a través de publicidades muchas veces invasivas, es la causa que ocasiona su responsabilidad. Se encuentra, como dijimos, agravada. Otra cosa importante, tenemos que tener presente, que en estas contrataciones electrónicas, la mayoría de las operaciones se realizan entre personas que no se conocen, y en muchos casos los usuarios se presentan, es decir, el proveedor, el que está publicando en el sitio web su producto, con un nombre de fantasía. Entonces nos ha pasado cuando tenemos que iniciar, las personas que vienen a iniciar su acción judicial en la oficina que yo tengo a cargo, en donde el nombre de fantasía no es una persona jurídica, no es ni una SA, ni una SRL, no saben quién es el titular de esa persona con un nombre de fantasía. Entonces, a la hora de demandar, no tiene bienes registrables y no lo encontramos, es decir, lo utilizan para la operación, luego ante el incumplimiento desaparecen y no los podemos ubicar, no tenemos los datos, y ahí es cuando aparece la desesperación, ¿no? Las personas en este binomio de apariencia-confianza hemos visto cómo el consumidor gira sumas altas de dinero en una publicación que vio, y luego, cuando tienen que reclamar porque el producto no llega, no están más en ningún lado, es un nombre de fantasía y no tenemos a quién reclamar. Más que hacer la denuncia penal en la unidad de delitos económicos, nosotros intentamos al correo electrónico, al teléfono, al domicilio social que tiene, y realmente desaparecen. Y ya configura el delito penal, el delito de estafa. Entonces, es muy importante a la hora de contratar que no sean nombres de fantasía, que sea una persona, diríamos, jurídica o una empresa conocida en el medio, antes de girar nuestro dinero. Bueno, el primer inconveniente, como dijimos, que muchas veces el que compra no conoce al vendedor, está a kilómetros de distancia, y realiza una operación comercial, que es lo que me adelanté recién, tirando dinero a una persona que no sabe ni a dónde está luego para reclamarle. En esto, los cibernautas realizan una negociación a través de correo electrónico, y en ese intercambio, que también es electrónico y anónimo, fijan precios y condiciones de su negocio. En este caso, la voluntad de los contratantes se expresa también por medio electrónico. Muy bien. Se produce una gran despersonalización, ya que el emisor de la voluntad de contratar es un sujeto que no puede ser muchas veces el dueño de la computadora, por ejemplo. Vieron que cuando uno contrata de un lugar al otro, cuando ha surgido esto que ahora hemos visto, que es, diríamos, lamentable lo que está sucediendo a nivel nacional con el tema de las estafas digitales bancarias, en donde alguna persona, algún tercero, hackea el número de home banking del usuario y inmediatamente solicita un préstamo, y luego la persona ve impactado ese préstamo, y inmediatamente la plata es girada a 3 cuentas diferentes, y tiene que terminar pagando un préstamo de aquí a 3 o 5 años que no solicitó. Entonces, hemos visto en la práctica, esto lo cuento porque también, además que los planes de ahorro y contrataciones electrónicas viene de la mano también, son los 3 temas que son los que mayor auge tienen durante la pandemia, en esto del derecho del consumidor, y hemos visto que de acuerdo a la política de cada banco, es la manera de responder. Hay bancos que en las audiencias de negociación que hacemos nosotros en la oficina de pequeñas causas de la Corte, hay bancos que inmediatamente cuando van, el consumidor, el usuario de los servicios bancarios dice: yo no solicité el préstamo, están las pruebas fidedignas porque han sacado el dinero con 1 minuto de diferencia en 3 cajeros automáticos de 3 provincias diferentes, siendo que nadie ha salido de la provincia y la persona puede mostrar que ha estado acá. Entonces, esos datos fidedignos demuestran que realmente ha sido víctima de una estafa. Entonces, hay algunos bancos que sí han arreglado, que serían los menos,
y los otros bancos que dicen, bueno, ha sido negligencia del usuario porque suministró sus datos, o realmente ha sido víctima usted, señor o señora, de un delito, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, bueno, aquí es el tema en donde hay que iniciar la acción judicial, una acción de consumo de mayor cuantía, porque hay que realizar todo un despliegue de material probatorio, como son pericias contables o informáticas, y hemos visto, de acuerdo a la prueba que han llevado los bancos, en los casos que han arreglado, que el banco tiene estos datos, como yo les cuento, de que diríamos, el IP de la computadora que está en otra provincia no es el IP de la computadora del usuario. Y los cajeros no son los cajeros de acá de la provincia de Mendoza, sino de 3 provincias diferentes. Es decir, está la prueba fidedigna, gracias a esa identificación de la computadora, de que ha habido realmente delito. Entonces, los bancos tienen que aumentar los estándares de seguridad, porque obviamente si cualquiera de nosotros depositamos el dinero en un banco y operamos con un banco, ese dinero tiene que estar protegido, y todas nuestras operaciones también, es decir, por la obligación de seguridad. Entonces, los bancos, como les digo, algunos arreglan y otros esperan que se le inicie un juicio de mayor cuantía con alguna medida previa para que dejen de descontar los préstamos, pero hacen que el consumidor tenga que llegar a esa instancia en vez de resolverlo, obviamente, previamente, y evitarle todos estos conflictos. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cuestiones y que extrememos las medidas de seguridad cuando utilizamos los teléfonos, o cuando compramos en forma electrónica, que ponemos el número de la tarjeta, o cualquier llamado que digan que es del banco, obviamente no dar ninguna información al respecto. Por esto de que en estos tiempos de pandemia todas las contrataciones, como volviendo al tema de las contrataciones electrónicas, el consumidor es hiper vulnerable en este tema y en todo esto que está pasando en las contrataciones de derecho al consumidor en tiempos de pandemia. Muy bien, hablábamos de esto, de la confianza que deposita el cibernauta y que el proveedor dispuso a su favor este sistema. Lo importante, si voy adelantando porque me queden quedar poquitos minutos, Facundo. Bien, ya me parecía. Bueno, lo importante de esto es el titular del sitio web, por ejemplo. Vamos al caso que decíamos recién, no es nada especial con Mercado Libre, pero es el que a todos nos resulta más claro. ¿Es responsable, aquí llego, en esto de las contrataciones electrónicas? Porque obviamente que hay discrepancia doctrinaria al respecto, obviamente que los que defendemos y estamos protegiendo los derechos del consumidor, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia establece que el punto fundamental es que, en este caso, si este titular de este sitio web reviste las características de proveedor conforme al artículo 2 de la 24240, que establece el concepto de proveedor, porque integra esta cadena de comercialización y se lo llama proveedor informático de la red comercial. Es decir, es un proveedor. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque participa en el perfeccionamiento del contrato, de esa contratación electrónica. No es como en muchas contestaciones de demanda sostienen que es un simple sitio de alojamiento de datos, como si fuera un simple sitio de avisos clasificados. Vemos que la mayoría de los autores sostienen, obviamente, que esto no es así, porque obviamente participan en el perfeccionamiento, porque sin la interferencia de ese titular, de ese dueño de ese sitio web, la contratación no se hubiera efectuado, porque participa en la entrega del producto a través de Mercado Pago, en el pago del mismo, o sea, que integra esa comercialización y esos contratos en red. Aquí, cuando hay una página web, podemos ver una multiplicidad de sujetos y la responsabilidad de todos, ¿no? Tenemos uno que provee el servicio de acceso a la red, como es Google o Yahoo, Internet Explorer,
es el servidor que utilizamos para realizar la contratación. Otro que es el titular de la página web, como el que acabamos de decir, que es Mercado Libre. Y otros que pueden suministrar contratos diversos, contenidos diversos, perdón, y son los que ofrecen estos productos. Lo importante es que hay una pluralidad de sujetos actuando en redes unidos por contratos conexos, y entre todos integran una actividad única y un frente solidario contra el usuario. Como nosotros decimos en el artículo 40 de la 24240, que hablamos, diríamos, de la responsabilidad, que es objetiva en materia de derecho del consumidor, y hablamos de que todos son responsables en la cadena de comercialización. Cuando hablamos de contrataciones electrónicas, hablamos de no como cadena de comercialización, sino como contratos en redes, porque son obviamente contrataciones electrónicas. Esto es lo que les estaba diciendo. Redes contractuales o contratos conexos que, diríamos, garantizan la responsabilidad por daños en el consumo. Muy bien, ahí está también la conclusión, que este proveedor organiza un sistema experto de compra-venta utilizando una tecnología altamente calificada en ese sitio web, en donde otros proveedores mercan sus productos y servicios y realizan una serie de contratos. Ahí está lo que les adelantaba. Y para ir concluyendo, es muy importante que verifiquen antes de contratar todos estos puntos que les he adelantado, y que sepan que esa desinformación o ese incumplimiento en la obligación de información agrava la responsabilidad del consumidor. Nosotros, la responsabilidad, perdón, del proveedor. Nosotros acá les había traído algunos fallos, que no los vamos a comentar, pero para que ustedes siempre cuando vayan a contratar, se fijen muy bien si el sitio web que estamos utilizando participa en el perfeccionamiento del contrato, que no sea un simple sitio de alojamiento de datos, porque hay algunos que sí son como avisos clasificados, como cuando uno veía en un diario soporte papel, y ahora está en una parte, diríamos, de publicidad, como OLX, por ejemplo, que sí no participa, simplemente muestra los datos y nada más. Eso es importante que ustedes vean la diferencia al momento que van a realizar una contratación electrónica. Y esta es la conclusión. Entonces el factor de atribución es objetivo por la obligación de seguridad que pesa y que impera en toda la normativa de derecho del consumidor. Bueno, espero, este es uno de los fallos que han utilizado siempre como un fallo, diríamos, testigo, los que son los titulares de los sitios web. Y lo importante como para concluir en esto es decir que todos estos titulares de sitios web, los dueños, obviamente tienen condiciones particulares, y en esas condiciones particulares siempre ponen que para caso de incumplimiento, porque lo hemos visto, para caso de incumplimiento ellos no son responsables, porque es un simple sitio de alojamiento de datos, es una simple sección de avisos clasificados, no participan en el perfeccionamiento, pero como ustedes saben, esas condiciones particulares que este proveedor está colocando no pueden dejar sin efecto la normativa de la 24240, que es de orden público y establece la responsabilidad objetiva. Es decir, que ahí vemos cómo las condiciones particulares que ponen en esa letra chiquita están, diríamos, enfrentándose, las condiciones particulares de una empresa, a una ley de orden público como es la 24240. Bueno, y ya les había traído también las directrices de las Naciones Unidas que protegen las contrataciones electrónicas, porque como ustedes saben, a nivel nacional no hay una norma específica que proteja en las contrataciones electrónicas, pero sí están en el Código Civil en las 24240. Hay mucho para hablar, pero bueno, lo hablaremos en la diplomatura, en la unidad que nos toque de contrataciones electrónicas. Bueno, espero que más o menos les haya dado un panorama al respecto. Muchas gracias, y bueno, los dejo en manos de nuestro coordinador académico, que el tema de él también es muy importante en estos días. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Karina. Las presentaciones de rigor al doctor Diego González Vila. Ahí sí le pedimos a Karina que deje de proyectar. Ahí Y vamos. así, mientras tanto lo vamos presentando. El doctor Diego González Vila es abogado litigante en ejercicio de la profesión, es egresado con diploma de mérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Estudio Vila, director del Instituto de Derecho del Consumidor y Usuarios del Foro de San Juan, es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ha sido profesor invitado en la materia de Derecho Civil y en el curso profundizado orientado a contratos de seguro y tutela del asegurado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en múltiples unidades académicas, es miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, en la actualidad es el apoderado y delegado en San Juan de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, y obviamente es el coordinador académico el codirector, perdón, de la diplomatura que hacíamos referencia, y finalmente es coautor de múltiples publicaciones y autor, como les decía recién, de varios libros, particularmente uno referido a la tutela de consumidores en los planes de ahorro de automotor de reciente factura desde el mes de marzo del 2021. Doctor González Vila, un placer tenerlo en la casa. Gracias, Facundo, por la Adelante. presentación. Bueno, voy a pasar a compartir también lo que dice, lo que sí no se va a ver como el de Karina, por lo que aclaré antes que tengo Linux en esta computadora y con milagros estuvimos tratando de hacerlo reproducir en pantalla completa hace una hora atrás, pero no pudimos, así que bueno, para la diplomatura lo vamos a solucionar. Ahora, a ver si ahí lo puedo... ¿Ahí algo se ve? Sí. Sí, correcto. Bien. Facundo, perdón que te interrumpa, ahí dice que hay 4 personas en espera, no sé si para ingresar. Gracias. Bueno, el tema que está asignado para ahora, para esta apertura, son los contratos de ahorro previo, que ahí tienen, digamos, de manera gráfica, lo que refería Karina recién, de estos contratos conexos, que en esta operatoria particular, en general y como regla, en todos los contratos de consumo siempre hay conexidad, tarjeta de crédito, los seguros, cualquier otra contratación, servicios públicos, siempre hay conexidad contractual. Pero, concretamente, en materia de planes de ahorro, hay una verdadera red de contratos conexos que terminan conformando, si se quiere, en una expresión vulgar, como para dar una imagen, digamos, de la situación del consumidor, en una verdadera telaraña de contratos, que en el medio están los ahorristas, que son los consumidores, y que obviamente desconocen la complejidad de esta operatoria porque la gente suscribe y contrata esta operación en un concesionario que es la empresa encargada de la colocación y la venta y la comercialización de esta operación, del plan de ahorro, pero la realidad es que cuando un ahorrista ingresa a este sistema, bueno, después se van, a medida que este contrato se va ejecutando, porque es un contrato de larga duración, que en general son 84 cuotas, es decir, de 7 años, es decir, que es de tracto sucesivo, se van a lo largo de las distintas operatorias que se van configurando, van también naciendo nuevos contratos. Por ejemplo, el contrato del seguro automotor, el contrato de prenda cuando el ahorrista es adjudicatario, y ni hablar cuando el consumidor también tiene adherido el pago de la cuota del plan a la tarjeta de crédito. Ahí también aparece otro sistema contractual conexo y complejo, como es el propio sistema de la tarjeta de crédito, que está regulado en la ley 25.065. Ahora bien, en esta operación compleja y contractual, que es la que acabamos de ver y que acá en este gráfico un poco rudimentario trato de explicar, lógicamente que hay por lo menos más de 10 contratos conexos,
porque ni siquiera acá estamos analizando los contratos que vinculan al grupo empresario, que es la fábrica automotriz, que es quien crea a la sociedad administradora, y el concesionario, que operan como un grupo económico unificado junto con los seguros. Debido al escaso tiempo que tenemos, y como esta es una presentación, y esto lo vamos a ver después en extenso y en profundidad en la clase de la diplomatura, voy a tratar de desarrollar, si me alcanza en tiempo, dos de estos contratos conexos, que es el seguro de vida colectivo, que aparece al inicio, y el seguro de automotor, que es el que se da cuando el ahorrista es adjudicatario. En esta operación, básicamente, la sociedad administradora es, por mandato contractual y porque así lo dispone la resolución 815 IGJ, que es la normativa específica que regula esta operación, obviamente que también se aplica la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y la Ley 24240, la sociedad administradora es mandataria del grupo de ahorristas que son sus mandantes. Entonces, obviamente que como mandataria de los ahorristas tiene que velar por el interés de sus mandantes, que son los ahorristas. Y obviamente que vamos a ver que en la práctica hay una contradicción de intereses, porque la sociedad administradora lo que hace es tutelar los intereses de la fábrica automotriz y de este grupo económico concentrado. Entonces, como les decía, vamos a ver este seguro de vida, que este seguro de vida aparece desde la suscripción inicial al plan de ahorro, es decir, desde la cuota 1. En este contrato del seguro de vida hay varios sujetos, y que hay que distinguir bien en el marco de esta conexidad contractual, porque como vimos recién, insisto con esto, todos los contratos están vinculados y están conexos a una finalidad económica común. Por lo tanto, los contratos tienen que analizarse y ejecutarse en el marco de esta lógica funcional de redes de contratos conexos. No se puede diseñar ni configurar un contrato de manera aislada a esta red de contratos. Esto van a ver por qué. En esta operación, quien es el tomador del seguro, es decir, quien contrata este seguro colectivo, es la sociedad administradora. Es esta empresa quien elige a la aseguradora de vida, y es obviamente quien percibe la prima que pagan los asegurados, que los asegurados son los ahorristas, y obviamente la tiene que imputar a la aseguradora para que justamente exista cobertura. ¿Cuál es acá el detalle, digamos, no menor en esto? Que cuando el consumidor paga la cuota del plan, está pagando también la prima del seguro de vida. Ahora bien, lógicamente que interviene una aseguradora que tiene que estar debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la autoridad de aplicación en el mercado asegurador, y a operar no solo tiene que tener autorización general, sino autorización específica para operar en el ramo vida. Obviamente que acá la suma asegurada, más que suma, corresponde hablar de un valor asegurado. ¿Por qué? Porque justamente que es un seguro de vida de saldo deudor, entonces la suma asegurada tiene que tener en cuenta el importe deudado por el ahorrista, para que ante el fallecimiento del asegurado ahorrista, la aseguradora pague la suma asegurada, y de esa manera se cancele el saldo deudado, y el beneficiario, que es quien va a recibir el vehículo, no se quede con deuda. Esa es la lógica funcional que tiene que tener la aseguradora, para que tengan en cuenta cuando a veces estas empresas son demandadas y oponen límites de sumas aseguradas que no cubren ni siquiera el 50% a veces de la deuda que tenía el asegurado prefallecido. Lógicamente que, como el valor es móvil del vehículo porque va aumentando mes a mes, la prima también es variable. Por lo tanto, entonces, como decíamos, el obligado al pago es el asegurado, que es el ahorrista. Bien, que acá puede ser, depende de su situación, puede ser adjudicatario o no del bien tipo. ¿Qué significa? Cuando es adjudicatario es que tiene el vehículo en su poder, y cuando no es adjudicatario, lógicamente que no tiene el bien en su poder. En caso de ocurrencia del siniestro, esto es el fallecimiento del asegurado, si no era adjudicatario, la suma asegurada se paga para justamente adquirir el vehículo y cancelar el saldo deudado. Eso cuando no era adjudicatario. Pero si es adjudicatario, como el vehículo ya está en poder de este asegurado prefallecido, se utiliza para pagar el saldo deudado. Ahora bien, un sujeto que tiene mucha importancia para que lo tengan en cuenta, también desde el punto de vista práctico, es el beneficiario. ¿Esto por qué? Porque en todos los contratos de ahorro se establece erróneamente que el beneficiario es la sociedad administradora.
Y ya vamos a ver que esto es un error conceptual y es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque primero el beneficiario, si fuera cierto que la sociedad administradora fuese la beneficiaria de este seguro de vida, debería quedarse con el bien tipo, lo cual nunca sucede, o cobrar la indemnización y ingresar a su patrimonio, lo cual tampoco sucede porque ingresa al grupo RISTA justamente para cancelar el saldo adeudado. Por lo tanto, ¿quién es esta figura del beneficiario? Bueno, acá, en materia de seguros, generalmente cuando el asegurado suscribe al momento de la contratación, se le da un certificado individual. En ese certificado individual, el asegurado coloca los datos de otra persona, que esa persona es quien va a ser el beneficiario. Y ese beneficiario tiene un derecho iure propio, no iure hereditatis, para justamente reclamar la adjudicación del vehículo que estaba pagando el asegurado prefallecido. ¿Por qué digo iure propio y no iure hereditatis? Porque esto no tiene nada que ver con el derecho sucesorio. En materia de seguros, prima la designación del beneficiario que se haya hecho en este certificado individual que les decía, o incluso también a veces, depende del modelo contractual que utilice la empresa, los datos de esta persona se suelen incluir en un formulario que se llama datos complementarios del adherente u otro nombre similar. Esa es la persona que está designada beneficiario. ¿Por qué voy y hago énfasis con esta diferencia que es iure propio y iure hereditatis? Porque los contratos de ahorro establecen también de manera ilegal que el beneficiario tiene que acreditar una declaratoria de herederos. Esto es, insisto, un error conceptual grave que anatematiza esta cláusula ilegal, porque la misma ley de seguros establece que el beneficiario tiene un derecho propio. Ahí ven ustedes el artículo 153 en materia de seguros de vida, lo establece expresamente. Es decir, les va a permitir que justamente repeler una acción de colación de un heredero forzoso. Porque en materia de seguros, digamos, el derecho sucesorio entra a jugar si no se hubiese designado ningún beneficiario. Es decir, supongamos que el asegurado no designó a nadie, bueno, ahí se entiende que los beneficiarios son los herederos. Pero si el asegurado designó como beneficiario a un amigo, ese amigo tiene derecho y además va a lograr con éxito rechazar la acción de colación que hagan sus herederos. ¿Por qué? Porque justamente, insisto con esto, la ley de seguros expresamente establece en el artículo 153 y en el artículo 156 que el derecho del beneficiario es a iure propio. Esto, insisto, es importante porque cuando sucede que el beneficiario no coincide necesariamente con un heredero forzoso, la aseguradora y la sociedad administradora plantea una excepción de falta de legitimación activa y de falta de legitimación pasiva. Con lo cual, invocando estas normas, claramente esa excepción va a ser sorteada con éxito y la demanda va a ser admitida. No solo por estas normas propias de la ley de seguros, sino incluso también por el artículo 1027 del Código Civil y Comercial, porque ustedes recuerden que en los seguros de vida es una estipulación a favor de tercero. En este caso, el tercero, que si bien no es parte del contrato, es el beneficiario, también es consumidor conexo, es decir, un consumidor conexo no contratante o consumidor indirecto, como lo define el artículo primero, segunda parte, y el artículo 1092, segundo párrafo del Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? Es decir, es un consumidor conexo, no contratante o consumidor indirecto, que tiene un derecho iure propio en virtud de haber sido designado como beneficiario en esa póliza. Por lo tanto, integra esta relación de consumo, aunque no forma parte técnicamente de ese contrato. Acá, insisto con esto, ¿por qué no puede ser beneficiaria la sociedad administradora? La regla que establece la ley de seguros, en el artículo 156, que regula lo que son los seguros de vida colectivos, establece que el tomador, en este caso la aseguradora, no puede ser beneficiario. Y tiene dos excepciones. Una es si integra el grupo de asegurados, que en este caso tampoco se da porque la sociedad administradora es una persona jurídica y obviamente no tiene vida asegurable. Y la otra está dada si tiene un interés económico lícito en la vida o salud de los integrantes del grupo. Por ejemplo, que sea acreedor. Y acá tampoco se configura esta excepción porque la sociedad administradora no es acreedora de esa suma asegurada, sino que la verdadera acreedora es la fábrica automotriz. De hecho, la sociedad administradora tiene legitimación para percibir esa suma asegurada al solo efecto de imputarlo para la compra del bien tipo o, si ya era adjudicado, cancelar el saldo adeudado y de esa manera el beneficiario se queda sin deuda y termina siendo adjudicatario del vehículo.
ya acá hay un trabajo muy bueno, pero una publicación vieja, pero muy buena, de Nicolás Barbato, que claramente analizaba el seguro de vida en el marco de los contratos de ahorro y establecía justamente lo que acabamos de decir, que la sociedad administradora es mandataria y que tiene, digamos, legitimación para cobrar como mandataria del grupo, pero no por ser beneficiaria. Y esto, además, si la propia sociedad administradora fuese mandataria, también habría una contradicción de intereses. ¿Por qué? Insisto, porque la propia resolución 815 en su artículo 28, inciso segundo, y también el artículo 22, establece que la sociedad administradora es mandataria de los ahorristas. Entonces, queda de esta manera demostrado la ilegalidad de esta cláusula que van a encontrar en cualquier contrato de plan de ahorro de cualquier empresa, que se estipula que la sociedad administradora es beneficiaria. Y algunas pólizas del seguro de vida que nunca se le entregan al asegurado, cuando se le entregan van a poder encontrar que en las pólizas también se establece lo mismo. Como les decía, estamos hablando obviamente en el marco de una conexidad contractual y lógicamente que acá tiene vigencia la solidaridad prevista en el artículo 40. Esto también tiene efectos prácticos muy importantes. ¿Por qué? Porque los contratos de ahorro establecen que la denuncia del siniestro, es decir, el fallecimiento de este ahorrista asegurado, se hace ante la sociedad administradora. Ahora bien, como justamente son responsables solidarios, esa denuncia de siniestro se hace mediante el envío de una carta de documento. Esa carta de documento tiene el efecto muy importante de constituir en mora no solo a la sociedad administradora, sino a la aseguradora, justamente por los efectos expansivos de la mora en los codeudores solidarios que expresamente regula el artículo 838. Por lo tanto, desde esa notificación que el beneficiario hizo denunciando el fallecimiento de este asegurado ahorrista prefallecido a la aseguradora, inicia el cómputo del artículo 56. Ustedes saben que en materias de seguros, el artículo 56 establece, que es una norma muy importante, quizás ese artículo junto con el 36 son las dos mejores normas que esa ley tiene a favor del asegurado. Ese artículo 56 establece que desde la denuncia de siniestro, la compañía de seguros tiene la carga legal de rechazar el siniestro en un plazo de 30 días corridos. Si no rechaza el siniestro en ese plazo de 30 días corridos, se entiende que lo aceptó juret et de jure, es decir, hay una aceptación tácita de pleno derecho y desde el día, digamos, de que se vence el día 30, la compañía tiene 15 días para pagar la suma asegurada, tal como lo establece el artículo 49, párrafo segundo de la Ley de Seguros, que se refiere a la época del pago. Por lo tanto, y para, digamos, cerrar el tema de los plazos, desde que hace la denuncia de siniestro el beneficiario, la compañía tiene 45 días para pagar, porque son 30 para rechazar el siniestro, si no lo rechazó, se produjo la aceptación tácita, y luego tiene 15 días para pagar. Pasado, transcurrido esos 45 días, comienza el cómputo de los intereses moratorios. Bien, entonces, esto también es importante a la hora de demandar, porque justamente las aseguradoras plantean que a ellas no se les venció el plazo porque, por ejemplo, la sociedad administradora fue morosa en comunicar la denuncia del siniestro. Bueno, ese planteo no tiene ningún tipo de asidero jurídico, insisto, porque estamos hablando en el marco de una conexidad contractual en el cual todas las empresas son responsables de manera solidaria por disposiciones expresas del artículo 40, por lo tanto, la mora tiene efectos expansivos como lo establece el artículo 838, a diferencia de los obligados concurrentes en los cuales la mora no tiene efectos expansivos. Otra cláusula abusiva que también van a encontrar en estos planes de ahorro referido al tema de los seguros de vida, es que se limita y se excluye de cobertura a las personas mayores de 65 años. El problema es que, digamos, eso, digamos, así analizado a modo abstracto, en principio no es ilegal. Lo que sí es ilegal es que las empresas, las sociedades administradoras permiten el ingreso de personas aseguradas mayores de 65 años, le cobran la prima del seguro de vida y sin embargo ya saben de antemano que no va a tener cobertura. Y se supone que es un seguro de vida justamente para cubrir el saldo deudor, ¿para qué permiten que una persona que no va a poder beneficiarse del seguro de vida ingrese al plan de ahorro? Por lo tanto, acá tenemos otro ejemplo más de una cláusula abusiva. Acá, por ejemplo,
hay un fallo de acá de San Juan, de la Sala 1 de la Cámara Civil, en la cual justamente se condenó de manera solidaria a la sociedad administradora y a la aseguradora en el marco de la conexidad contractual. Justamente porque habían planteado esto de que el efecto relativo de los contratos y estos, que de hecho el artículo 1021 referido a la relatividad de los contratos, establece expresamente que la relatividad no se aplica cuando hay una ley que disponga lo contrario, y justamente acá tenemos una ley que dispone lo contrario, que es el artículo 40, que establece expresamente la solidaridad de todas las empresas y todos los proveedores que comercializan con el consumidor. Otra cuestión más que se da en materia de seguro colectivo de saldo deudor, y que van a ver también los contratos de ahorro previo, es que en materia de enfermedades preexistentes, este artículo 13 de la resolución 815 expresamente establece que para que una enfermedad preexistente pueda ser, o mejor dicho, libere a la aseguradora el pago de la suma asegurada, se tienen que dar dos requisitos en simultáneo. Una es que la enfermedad haya preexistido con 2 años anteriores a la suscripción y que provoque el deceso de este asegurado dentro de los 6 primeros meses de suscripto el contrato. Es decir, se tienen que dar las dos cosas en simultáneo. ¿Qué sucede en la práctica? En los contratos se establece que la exclusión de cobertura puede abarcar aún en los casos en los cuales transcurran los 6 meses de producir el fallecimiento. Por ejemplo, supongamos que un asegurado tenía esta enfermedad preexistente de hace 2 años, pero le produjo el fallecimiento al año de haber ingresado al plan de ahorro, la compañía no quiere pagar invocando esa cláusula. Obviamente que esa cláusula es totalmente ilegal porque este artículo 13, inciso 1, apartado primero, expresamente establece que el deceso no puede ir más allá de los 6 meses. Por lo tanto, si el asegurado tenía una enfermedad preexistente, pero fallece en el mes 7, o a los 6 meses y los 5 días, tiene cobertura, y este artículo permite, obviamente, rechazar con éxito la declinación de cobertura que puede hacer la aseguradora de vida en este contrato. Ven, acá hay un ejemplo también de un fallo de Córdoba, en el cual se rechaza la cobertura porque la compañía había invocado esta enfermedad preexistente, pero no logró acreditar que la misma justamente hubiese existido antes al momento de la suscripción del plan de ahorro. Por lo tanto, vemos que bueno, ya la jurisprudencia ha aplicado de manera acertada la protección del asegurado en el marco del seguro de vida. Otro tema bastante particular y que genera muchísimo conflicto es el seguro del bien automotor. Este seguro que se da durante el avance del contrato en el caso en que el ahorrista sea adjudicatario. Ahora bien, la misma resolución 815 en su artículo 3, inciso segundo, tiene 5 apartados que regula detalladamente este seguro y establece una limitación razonable a la libertad de elección del asegurado. ¿Por qué? Porque le da la opción de contratar y elegir de al menos 5 compañías de aseguradoras que le ofrezca la sociedad administradora. Entonces, ¿cómo compensa esta limitación a la libertad de elección del consumidor? Se compensa con ese apartado segundo del inciso segundo, que establece que la prima a cobrar de un seguro automotor en el marco de un contrato de plan de ahorro tiene que ser exactamente la misma prima que se cobra por una operación ajena al sistema de ahorro previo. Y esto es algo que no sucede en la práctica porque todo el mundo sabe que la prima que le cobran en el cupón de pago por el bien tipo es mucho mayor a justamente la prima que se cobra por la misma cobertura en una operación ajena al sistema de ahorro previo, es decir, como si fuera un contrato bilateral y no en el marco de esta conexidad contractual. Ahora bien, además, otro detalle, que la prima tiene que ser exactamente la misma a la que se cobra en el lugar de entrega del bien tipo, con lo cual, si el consumidor está radicado en Mendoza, o en Salta, o en San Juan, o en Buenos Aires, tendrán que ver cuál es la cotización de la prima que tiene en ese lugar de entrega del vehículo. Lógicamente, como esto no se cumple nunca, acá hay un precedente en el cual un consumidor acreditó, que esto es muy fácil de acreditarlo, se agrega el cupón de pago de un determinado periodo y la prima, la cotización de la prima por la misma cobertura, y van a ver la diferencia. Entonces este consumidor
solicitó una medida autosatisfactiva. ¿Para qué? Para que le permitan contratar de manera independiente este seguro, endosando la póliza, lógicamente, a favor de la sociedad administradora. Justamente porque este seguro tiene por objeto cubrir el saldo deudado de las cuotas que todavía este asegurado no ha terminado de pagar. Y acá justamente en primera instancia se rechazó la demanda, pero la Cámara revocó la decisión y admitió justamente la autosatisfactiva y permitió que este consumidor pueda contratar de manera independiente un seguro con la misma cobertura que tenía antes, es decir, por daño total, que cubre robo total, incendio, destrucción total, etc. Y obviamente amparado en el artículo 3, inciso segundo, apartado segundo de la resolución 26/2004, que esa resolución es exactamente la misma de la 815, solo que, digamos, fue esa resolución del 2004 fue la que dictó Nissen en su primer mandato como director de la Inspección General de Justicia, que luego fue dejada sin efecto y se sancionó en el año 2015 la resolución 815 de IGJ, pero que en materia de seguros, estos artículos tienen exactamente la misma regulación, no ha variado en nada. Por eso es que este fallo tiene vigencia al día de hoy. Ahora bien, esta misma resolución 815, en su artículo 13, en su inciso segundo, regula en 3 apartados varias cuestiones que son interesantes. La primera, y que tiene que ver justamente con esta conexidad contractual, es que el seguro tiene que cubrir riesgos que permitan justamente el ingreso de fondos al grupo. ¿Para qué? Para cancelar la deuda que tiene el asegurado. Y luego establece también que en el apartado quinto, algo muy interesante que referíamos en el seguro de vida, que la sociedad administradora es quien tiene la carga de gestionar que el pago de esa suma asegurada se haga en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque supongamos el ejemplo que vimos anteriormente, se hizo la denuncia del siniestro, vencen los 30 días, la compañía no rechaza el siniestro, hay una aceptación tácita. Pasan los 15 días, la compañía no paga, y la aseguradora y la sociedad administradora, perdón, no reclama el pago, y después la aseguradora paga, pero sin intereses. Este artículo establece que esa gestión de cobro ineficiente de la sociedad administradora la hace responsable solidaria por justamente estos intereses adeudados. Acá tenemos otro precedente, en virtud del cual se condenó de manera solidaria a la sociedad administradora con la aseguradora para que paguen justamente la liquidación, debido a que esta sociedad administradora fue morosa en proceder a liquidar el saldo deudado del plan de ahorro. Y ahora bien, y ya vamos terminando por lo avanzado de la hora, quiero detenerme en esto, que también es muy grave y es un problema que viene sucediendo desde el nacimiento mismo del sistema de plan de ahorro. En el libro yo lo denomino este capítulo el inconexo contrato de seguro automotor. ¿Por qué? Porque justamente si vimos en la primera diapositiva que estamos en el marco de un contrato conexo y que hay una red de contratos, entonces este seguro automotor lógicamente que tiene que ser diseñado y pensado en el marco de esta conexidad contractual. Si este seguro tiene, en esa lógica entonces, si este seguro tiene cobertura total, justamente es para que ante la ocurrencia del siniestro ingresen fondos al grupo para que el ahorrista que fue damnificado con un siniestro y que pierde su vehículo, al menos no quede sobreendeudado. ¿Cuál es el problema que tiene este contrato de seguro? Y que acá se asegura el monto que se tiene en cuenta para asegurar de un contrato, de un seguro automotor, es la suma asegurada del bien adjudicado y no la suma asegurada del valor móvil. Me explico. Vamos a un ejemplo. Supongamos que no hay un cambio de modelo, que sucedió con el caso de Fiat. Para los que tenían el Palio, cambió el modelo y ellos estaban pagando en la cuota del plan, el valor móvil era el Fiat Argo, pero la suma asegurada tenía en cuenta el valor del Fiat Palio, un auto que se dejó de fabricar. Entonces, lógicamente, cuando se produce un siniestro y el consumidor tiene pagado, supongamos 30, 40, 50 cuotas y le quedan todavía muchas cuotas, la suma asegurada va a tener en cuenta el valor del Fiat Palio y no el Fiat Argo. Entonces, lógicamente que el Fiat Palio vale menos que el Fiat Argo, por lo tanto el consumidor no solo que pierde el vehículo, sino que queda en una situación de sobreendeudamiento. Es decir, la suma asegurada no alcanza a cancelar el saldo deudado porque lógicamente nunca va a alcanzar, porque la suma asegurada tiene en cuenta el Fiat Palio y no el Fiat Argo. ¿Me explico? Entonces, en este marco se demuestra que hay una estructura contractual abusiva.
Por lo tanto, y la herramienta que propongo en el libro y que vamos a ver con mayor detalle en la clase de diplomatura, es plantear la frustración de la finalidad contractual de este contrato de seguro automotor. ¿Por qué? Porque la finalidad económica común, lógicamente, es incentivar el ahorro o justamente fomentar la venta de automotores a los sectores de menos recursos. Por eso es que se utiliza esta modalidad operatoria, esta modalidad contractual. Sin embargo, acabamos de ver con este ejemplo, y hay muchos más, que es un contrato inconexo, porque se lo ha diseñado como si fuera un contrato bilateral y no en el marco de esta conexidad contractual y de esta operatoria funcional, en el cual todos los contratos justamente tienen una finalidad económica común que es supracontractual. Y acá se dan los requisitos que establece el artículo 1090 del Código Civil y Comercial referido a la frustración de la finalidad contractual. ¿Cuáles son? Obviamente que tienen que existir contratos válidos y que sean autónomos, pero que estén vinculados, y en este caso se da porque acabamos de ver que hay conexidad contractual. Y también establece la frustración de la finalidad contractual. Otro requisito es que ese acontecimiento que le permite invocar a la parte damnificada tiene que ser extraordinario. Y lógicamente que acá es extraordinario porque el contrato no lo redactó el consumidor, es decir, son contratos de adhesión, como todos sabemos, que son redactados por el grupo empresario. Por lo tanto, acá este requisito está matizado porque justamente el carácter extraordinario se cumple en la voluntad del consumidor, porque él no tuvo nada que ver con lo de la suma asegurada, ni tampoco pudo cambiar la suma asegurada, porque el seguro le va a tomar en cuenta el valor del vehículo adjudicado y no el valor móvil que está pagando en la cuota del plan, pero lógicamente que esta inconexidad contractual sí es imputable a la sociedad administradora y a la aseguradora del bien tipo, y ni hablar que también a los organismos de control, que es la IGJ y la Superintendencia de Seguridad de la Nación, que hace décadas que saben que esto sucede y sin embargo no han hecho nada por impedir que esta situación se dé. Y obviamente que esta frustración de la finalidad contractual tiene incidencia en la finalidad económica común de todos estos contratos vinculados, porque frustra el motivo que impulsó a contratar. ¿Y cuál es el motivo que tenía el consumidor para contratar? O retirar el haber de ahorro al finalizar el plan, o cancelar el auto pudiéndolo pagar. En este caso no se da ninguno de los dos requisitos, porque pierde el vehículo y encima queda en situación de sobreendeudamiento. Por lo tanto, es posible acá, como lo establece expresamente el artículo 1122, inciso D, invocar la finalidad, la frustración de la finalidad contractual económica común de todo este grupo de contratos, resolver el contrato, y de esta manera el consumidor recuperará todo lo que pagó en cuotas, y las empresas entonces tendrán que hacerse cargo de esta deficiente o deficiencia suma asegurada que no respeta la conexidad contractual que tiene que ver en este funcionamiento de redes de contratos. Así que bueno, eso es todo. Básicamente lo di bastante rápido porque bueno, hay mucho más para desarrollar. Lógicamente que en la clase de la diplomatura, que es de 3 horas previstas para el contrato plan de ahorro, vamos a ver otras cuestiones más y otros contratos vinculados, pero bueno, esto es lo que quería al menos analizar ahora, porque no es algo que se tiene en cuenta cuando se litiga con estas compañías, porque hay mucha confusión, es un tema por ahí bastante técnico y que el colega lo desconoce, y cuando estas empresas plantean esas excepciones, bueno, a veces si no tiene estos elementos le va a costar poder evacuar con éxito esos planteos dilatorios, porque son totalmente improcedentes, como acabamos de ver, que hacen las aseguradoras, la sociedad administradora y todo este grupo económico. Así que bueno, eso es todo. Quedo abierto a quien tenga alguna duda, consulta, lo que fuera. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Karina, a los dos, muchísimas gracias. Entiendo que hay varias consultas que se han ido haciendo y que me parece, nada, obviamente requieren de la profundización, digamos, del desarrollo de la temática, ¿no? Dos cosas. Por un lado, digamos, siempre con la intención de tratar de atender y demás las consultas, bueno, tratar de en la medida de lo posible, pues contestarlas. Muchos han dejado ahí sus mails pidiendo inclusive los PowerPoint y demás.
por parte nuestra quedamos un poco abiertos a la decisión que ahí nos están pidiendo el libro de Diego, por ejemplo. Así que a ustedes les parezcan, la verdad que por nuestra parte, solo palabras de agradecimiento, ¿no? Ha sido de enorme y evidente vigencia, y bueno, la verdad que siempre queda la sensación esto de gusto a poco en estas exposiciones, pero es cierto que tienen también esa finalidad, ¿no? Poder mostrar la problemática y, bueno, luego que haya una instancia justamente de desarrollo ya en el ámbito estrictamente más, si se quiere, científico, ¿no? Que bueno, propio muchas de gracias, Facundo. Gracias por tus palabras y bueno, muchas gracias a todos los que están dejando mensajitos y muchas gracias a todos los que se han conectado. También ahí la vemos que se ve Milagros Mosquera, que la queríamos presentar, yo la mencioné, es nuestra coordinadora en la virtualidad. Hola, buenas tardes. Ahí está para que la conozcan también, ella es la que nos ayuda, que nos va a ayudar todos los miércoles para que todos podamos estar conectados, para que todo funcione bien, incluso a los profesores, siempre diríamos antes de la clase, practica para que luego les enseñe algunas cuestiones técnicas, que siempre es bastante complejo, así que es nuestra experta en la virtualidad, Milagros, así que también nos va a acompañar. Y bueno, recién ahí preguntaban, el doctor González Vila, el libro, la editorial es una editorial de acá de Mendoza, ya es mendocino, ya después que ASC, que es nuestra editorial, y es también la que editó el libro que yo saqué, ya sos de Mendoza, así que tenés que ir inmediatamente haciendo cambio de domicilio. Así que me para van los que adoptando, preguntan, me va adoptando acá Mendoza. así que en Mendoza ya lo pueden conseguir y si no, bueno, está en forma digital. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo muy grande, también está de UCU, recién vi a Adrián. Adrián Mengolea, varios colegas más ahí también, muchas gracias a todos por las felicitaciones, la atención, hasta esta hora un viernes, la verdad que le pusieron ganas para quedarse conectados, así que bueno, Hablando de derechos del agradecer. consumidor. Obviamente, Somos insisto, si realmente unos alguien, fascinantes. si no sé, Milagro, si querés leer alguna de las preguntas, estoy a disposición, no tengo problema, para que no quede ahí. Sí, igual ahí después Y Facundo hay nos tiempo, podría ¿no? mandar, claro, Facundo después cualquier cosa nos manda los mails, porque bueno, la idea es que sea, diríamos, no extendernos tanto, porque si no